Porque Terrible. vamos a seguir charlando y me encanta que esté ya con nosotros conectado Francisco Tupaj Linera. A ver si lo tenemos. Fran, un amigo de Magal, sociólogo, militante, por supuesto. Con cara de sueño. Discúlpenme, estoy repixeleado, no sé, espero que No, te vemos no bien. se te vea. vemos bien. Te vemos bárbaro, te vemos Buenos en días. high definition. Ah, buenísimo, entonces es mi internet, van a disculpar, no tenemos cable de fibra óptica en el país. ¿Cómo andás, Fran? Muy buenos Contá, días, Fran ¿cómo están, Tupaj. compañeros, compañeras? Yo todo bien, agradecido por la invitación. Bolivia viene atravesando momentos muy complicados y yo creo que es necesario compartir qué es lo que viene sucediendo, sobre todo de cara a lo que va a poder, a lo que se está aperturando con este intento de proscripción del movimiento nacional y popular. Ay, Qué sí. complejo que está explicarlo, Fran. Te voy a decir, tenés cara de sueño, evidentemente has estado hasta última hora de la noche ayer viendo qué pasaba. Sí. Pero qué complicado. Sí. ¿Sí? ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál es la primera pincelada, la primera impresión, la primera reflexión, más que impresión, la primera reflexión de todo lo que está aconteciendo? Para mí es importante prestar atención a dos factores, dos ideas que tiene muy grabadas en su mente el gobierno nacional, ¿ya? La primera de ellas es la instrumentalización de la justicia para poder conseguir sus fines políticos y electorales. En este marco podemos encontrar el fallo del Tribunal Constitucional para inhabilitar a Evo Morales, tomándose el tribunal autoatribuyéndose la capacidad de modificar la Constitución. Esto es algo que lo ha denunciado gente del propio instrumento político, como gente de derecha, de centro, etcétera, que es este tema de la justicia no puede modificar la Constitución acorde a intereses políticos del gobierno de turno. Porque la Constitución no responde a los intereses del gobierno de turno, responde a un pacto social que se firmó en la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí tenemos una primera acción que tenemos que ir viéndola porque aparece con el fallo del TCP, pero también la podemos ver en la anulación de los partidos políticos electorales que podían aliarse con Evo Morales, y la vemos también en el intento de anulación también de siglas de otras fracciones del movimiento popular, otras fracciones del levismo, como lo sería la candidatura de Andrónico Rodríguez. Esta primera línea lo que está haciendo no solo es deslegitimizar la elección, sino es también una proscripción abierta de las representaciones políticas y electorales del movimiento indígena boliviano, urbano-rural, que es el que ha construido el proceso de cambio, que ha construido esta constitución, el que ha construido este Estado plurinacional desde el año 2009 y como movimiento popular desde el año 2003 viene transformando la sociedad. Esa es una área a la que tendríamos que tener como súper atención, que ya le iban mencionando ustedes, le iban pinceleando al inicio del programa. La segunda es el cálculo político que tiene el gobierno. Lo mencionaba Hugo Moldis cuando él decía, nosotros somos la única izquierda posible. Lo que le faltaba añadir era porque vamos a anular a todas las otras representaciones que no sean nosotros mismos. El gobierno tiene un cálculo político y electoral que consiste en un razonamiento absurdo, pero lamentablemente es el que consideran correcto. Si nosotros somos el único candidato de izquierda, el movimiento indígena, el movimiento popular, no va a optar por votarle a la derecha. Va a optar por votarnos a nosotros. Entre votarle a Tuto y votarle al Eduardo, van a votarle al Eduardo. Entre votarle al empresario Doria Medina y votarle al Eduardo, van a votarle al Eduardo. Lo que supone esto es que el gobierno sigue representando los intereses de ese movimiento indígena popular. Eso ya no se da. Eso se finiquitó. El último mes, el mes de marzo, y el mes de abril ha habido una deserción masiva de las dirigencias prebendales afines al gobierno para alinearse con diferentes fracciones y representaciones de lo popular, sea Evo Morales, sea Andrónico Rodríguez. Entonces, es un gobierno que ahorita lo sostienen los funcionarios públicos como representación en calle y pero cree que tiene la convicción de que si nosotros proscribimos a todas las fuerzas de izquierda, la izquierda nos va a votar a nosotros.
creyendo de que la única salida para ese movimiento indígena popular va a ser concurrir necesariamente a las elecciones, aunque no tengan una representación política. Yo creo que esas serían las dos pinceladas a las que hay que tener mucha atención como para ir viendo el escenario. Perfecto, Fran, clarísimo. Creo que tiene que ver con, bueno, con los límites que están mostrando nuestras instituciones democráticas, ¿no? O nuestros procesos electorales. Y esta lectura que haces, ¿no? A mí inevitablemente me trae Argentina también, digo, como para ir viendo alguna, ¿no?, sistematicidad en cómo se van dando los procesos, lamentablemente. Contanos cómo ven, ¿no?, hacia adelante, porque se han inscrito las candidaturas, ahora está en manos del Tribunal Electoral, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién controla el Tribunal Electoral, las salas constitucionales departamentales? ¿Cómo ven ese proceso ahora que... o qué esperan, ¿no? ¿Cuál es el escenario más probable? ¿Cómo viene el tema de las inscripciones? Primero que nada, recalcar de que el día viernes, ya pese al fallo del Tribunal Constitucional, el movimiento indígena a la cabeza de Evo Morales realiza una marcha masiva rumbo al Tribunal Supremo para inscribir a sus candidatos, ¿no? La marcha es reprimida, pero es una marcha que demuestra la unidad popular en torno al liderazgo de Evo Morales. Es una marcha, para dar una referencia, donde se pasaba por los mercados populares y la gente se iba sumando a la cola. La gente iba diciendo bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras, y cuando terminaba de entrar la columna larguísima de compañeros de los diferentes departamentos del país, se iban sumando a la cola los compañeros de La Paz, ¿no? Diciendo eso, ahora es cuando. Se toma todo lo que es un barrio residencial o gran parte de un barrio residencial que se llama Sopocachi y se intenta ingresar a la plaza. La solución es el despliegue, uno de los despliegues policiales más grandes en los últimos 15 años en torno a la plaza y una política de represión y de secuestro de dirigentes sindicales, de dirigentes de las máximas instancias que acompañan a Evo Morales. Eso es importante porque eso ya nos muestra que hay una voluntad, hay un control político de quienes se pueden acercar al Tribunal Supremo Electoral y quienes no se pueden acercar. ¿Qué fuerzas políticas pueden hacer sus actos en la Plaza Avaroa, donde se encuentra el tribunal, y qué fuerzas políticas tienen que esperar afuera de la plaza, ¿no? Ya el día lunes, en el momento de inscripción de candidaturas, lo que tenemos es la reiteración de las anulaciones de siglas de Frente para la Victoria y PANBOL, estos dos partidos que podían haber sido los partidos que llegaran a un acuerdo con Evo Morales. También tenemos la proscripción, tenemos que ese mismo día, tras la definición del binomio de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, el tribunal, la Sala Constitucional del Beni, del departamento del Beni, emite un fallo en contra del partido, un fallo de cumplimiento obligatorio para el TCE, es decir, el órgano judicial le obliga al órgano electoral a no poder inscribirlo, bajo el argumento de que uno de los miembros del partido dice: a mí me han expulsado de una manera incorrecta, solicito se inhabilite al partido para las elecciones. Y el tribunal, que tenía eso súper archivado, decide sacarlo esa mañana y decir: bueno, sí, esto lo vamos a que proceda y que no permitan al Movimiento Tercer Sistema inscribir sus listas. Evo también intentó un acercamiento con la Unión Cívica Solidaridad, que es la UCS, un partido, vamos a decirlo así, como de centro, una expresión muy regional de lo que es el departamento de Santa Cruz, una expresión muy popular del departamento de Santa Cruz. El presidente del partido es el actual alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Y Evo, que intentó también un acercamiento con UCS, la respuesta del órgano judicial fue: si UCS se acerca a Evo, UCS va a ser inhabilitada, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos 4 partidos de los 10 que estaban habilitados que han tenido algún tipo de amenazas o de proscripción directa o este recurso interpuesto contra MTS con tal de no llevar a ningún candidato que exprese al movimiento indígena. Entonces, el día de ayer lo que teníamos era una plaza militarizada, digamos, por la Policía Nacional, que permitía obviamente el ingreso a la plaza de todo el contingente de funcionarios públicos que trajo el pichón de policía de Eduardo del Castillo, pero todos los demás sectores tenían que
acercarse hasta una cuadra antes, hasta media cuadra antes del Tribunal Supremo Electoral, para que sus delegados ingresen solos, pasando los cordones policiales rumbo a la inscripción de sus candidatos. El movimiento a la cabeza de Evo Morales, el movimiento indígena, llevó una fórmula, que es la fórmula Evo Morales-Vilma Lanoca. Vilma Lanoca es concejala ahorita por la ciudad del Alto, la ciudad Aymara, y ha sido exministra de Culturas durante el año del golpe de Estado a Bolivia, el año 2019. Intentan primero una inscripción con FPV, se reitera esta anulación de la personería jurídica, se intenta una segunda postulación varias horas después, llegando a un acuerdo con Pambol, vuelve a ocurrir lo mismo. La solución es esa, ¿no? Es cerrar todas las vías electorales al movimiento indígena y popular, ¿no? Terrible. Tanto Fran, con Evo como con Andino. Tenemos ahí para mostrar, porque esto sí se vio poco en Argentina, la movilización que recién mencionabas, ¿no? La movilización que llegó a La Paz, ¿sí? Que fue realmente contundente. Me parece que por ahí está, ahí la tenemos. Ahí está el video de la movilización, que fue impresionante, ¿no? Digo, para que mostremos que hay una fuerza social y política. Esto es lo que se está proscribiendo, no es Evo Morales lo que se está proscribiendo en el escenario que estás contando y detallando, ¿no? Con cuatro partidos, decías, ¿no? 4 siglas electorales manoseadas por el Poder Ejecutivo. Fran, una pregunta yo, ¿no? Pensando, ¿qué pasa, no? A ver, danos tu mirada de qué pasa cuando un gobierno popular puesto por voluntad popular, digo, como fue Lucho Arce, despliega la violencia, ¿no? Represiva sobre la movilización popular. ¿En qué se traduce eso, ¿no? En la política nacional. Yo creo que hay una frase, digamos, ¿no? Que dice que el que nace incendiario no se puede morir bombero, digamos, ¿no? Y yo creo que un gobierno que ha sido puesto, o sea, el gobierno de Luis Arce es posible por la insurrección popular que existe en agosto del 2020. En un contexto de pandemia, en un contexto de dictadura, en un contexto de militarización de los barrios populares, la gente irrumpe la cuarentena, irrumpe la militarización en un bloqueo masivo que también va a implicar un levantamiento en la ciudad del Alto y en los barrios periféricos de otras ciudades importantes del país, en contra del gobierno actual de Yanine Áñez y en búsqueda de una salida democrática a esto, ¿no? Y si no era una salida democrática, pues una salida no democrática también estaba barajándose sobre la mesa, y de ahí la idea de en provincias como las de Norte Potosí o las de Norte Chuquisaca, el cerco a unidades militares pequeñas, ¿no? Y la solución del gobierno de Yanine Áñez es un acuerdo para ellos mantenerse en el gobierno hasta una fecha de elecciones, y la definición inamovible de una fecha de elecciones, que es en las cuales va a ganar Luis Arce. Entonces Luis Arce es producto de una lucha colectiva que se da en la calle, que se da en reivindicación del movimiento indígena, porque las dos consignas que llevan a Luis Arce a la presidencia son: la huipala se respeta y la pollada se respeta, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos un Luis Arce que, viniendo de esa tradición, primero que nada, olvida cualquier tipo de reivindicación de la propia lucha que lo trajo al poder. Recordemos que el año pasado se conmemoraron 5 años del golpe de Estado en el país, y el gobierno de Luis Arce no hizo nada. Terrible. El gobierno de Luis Arce ni siquiera un tweet, ni siquiera un post de Facebook, ni siquiera una reunión con su gabinete y un mensajito ornamental, aunque sea para decir, bueno, chicos, viceministro de Comunicación hizo algo, digamos, ¿no? La idea fue olvidar esa memoria de lucha colectiva, también acompañada de un desanclaje en lo que viene pasando en el país. El gobierno de Luis Arce dice que no hay crisis y los precios de los alimentos se han triplicado en los últimos 6 meses, dice que el dólar está estable y tenemos una moneda paralela que está al doble del precio de la oficial, casi llega al triple en las olas de en los momentos de mayor oscilación. Tenemos unas filas de combustible que tardan entre 3 y 4 horas una persona en poder abastecer su auto de gasolina, incluyendo el transporte público, no es solo el transporte privado. Todo el transporte público está paralizado. Ciudades como La Paz, como Potosí, como Cochabamba han tenido muchísimos problemas para que la gente acceda a sus fuentes de trabajo porque no hay combustible para el transporte público. Pero para el gobierno no pasa nada, ¿no? Este tema de que, por ejemplo, ha habido una sensación, diría Alberto Fernández.
Claro, no, pero además vamos por más. El gobierno de Luis Arce se autoadscribe el apoyo del movimiento popular y de las organizaciones sociales. Este año ha habido un montón de inundaciones y ha habido un montón de provincias afectadas y ninguna de las alcaldías ha declarado desastre natural, porque desastre natural implica que el gobierno reconozca que hay un problema y la solución del gobierno es, si ninguna alcaldía señala de que hay un desastre natural por inundaciones, entonces no hay desastres naturales en el país. Entonces el país está tranquilo, ¿no? Desafía las reglas de la naturaleza el gobierno, digamos. Claro, bajo esa lógica se deja a productores que han perdido su ganado, a productores que han perdido sus cosechas, a productores que han perdido sus fuentes laborales, que han visto mermadas sus condiciones de vida, abandonados en aras de un discurso de una estabilidad ficticia del gobierno. Y a eso le sumamos el factor represivo. El gobierno que entró por la movilización popular ha detenido a más de 120 personas de manera injustificada, las ha acusado a cada una de ellas por terrorismo, sedición y alzamiento armado. Jóvenes de 18 años que estaban cortando la ruta enfrentan hoy día causas con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, con una policía que ingresa a las celdas de los presos para decirles, si tú te declaras como culpable, vamos a hacerte juicio abreviado y vas a por lo menos tener una sentencia. Personas que no tienen derecho a la defensa, que no están teniendo derecho ni siquiera a poder declarar en el marco de sus causas, mujeres embarazadas, mujeres de la tercera edad. Ese es el gobierno, ese es el accionar del ministro de gobierno, que además ahora también es el candidato y representante del arcismo, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas las menciono para dar la percepción, digamos, compartir la percepción de que para gran parte de la gente, de a pie, de lo cotidiano, el gobierno ha traicionado lo que es la conducción política, lo que es la conducción ideológica y lo que son los principios éticos del proceso de cambio, ¿no? En aras de una carrera personalista, en aras de no poder entender de que la conducción siempre fue acá a la cabeza del mundo indígena y ese mundo indígena está articulado en torno a Evo Morales. Y lo que termina haciendo es esta distorsión, es esta deformación que ya algunas fracciones se han acercado más a candidatos de derecha como Manfred Reyes Villa y otras han optado por buscar una reelección en esta estrategia de si terminamos de proscribir a las demás fracciones del movimiento popular, entonces nosotros vamos a ganar de manera automática. Fran, te hago una pregunta, digo, porque lo dejas en el tintero y quiero ser un poco molesto con la pregunta, pero digo, en la larga historia de lucha del movimiento popular e indígena de Bolivia, ¿no? Y recupero las experiencias incluso de la Revolución del 52 y demás. Cuando este escenario de proscripción ocurre, efectivamente, ¿el movimiento popular e indígena de Bolivia se queda quieto? O sea, dice, bueno, listo, no vamos a poder presentarnos a elecciones, esperaremos 4 años más. Eso realmente, digo, alguien de la historia, de la formación de Luis Arce, del propio Eduardo del Castillo, ¿de verdad creen que eso es posible sin desatar las energías de una rebelión popular? Digo, ¿por qué? Digo, termina, porque de verdad, esto en Bolivia no es que el movimiento popular se va a la casa. ¿Qué crees que va a pasar? ¿No? Si esto es el escenario, si este es el dibujo del escenario estratégico de cara a las elecciones de agosto. Existe un precedente histórico en Bolivia que se da el año 46. En 1946, el presidente entonces es un militar, Gualberto Villarroel, el que hace el primer congreso indigenal y el que elimina la ley de pongueaje, ¿no? Y permite a la gente del campo dejar de trabajar en condición de pongos en las haciendas. De semiesclavitud, para traducirlo. De semiesclavitud, sí, totalmente. Gualberto Villarroel es asesinado en una revuelta de las clases medias y es ahorcado en la plaza pública aquí en la ciudad de La Paz. Después de eso se proscribe a la fracción política que buscaba representar las ideas de Gualberto Villarroel, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el famoso MNR. El MNR va a estar 6 años proscrito y va a tener un momento breve de habilitación a una contienda electoral del año 49, el año 50, donde tras ganar se va a dar por anulada
la sigla, anulada la elección, perdón, mejor dicho, anulada la elección y se va a proscribir al MNR. Y desde el 46 a 52 lo que va a buscar el MNR es la búsqueda de la toma del poder de manera electoral o de manera armada, ¿no? Y este periodo concluye con la Revolución Nacional de abril de 1952, donde el conjunto del movimiento obrero y del movimiento campesino y de los mineros, acompañados de las milicias del MNR, van a tomarse la ciudad de La Paz y van a hacer la Revolución Nacional que va a construir la ciudadanía universal, entre otras grandes medidas, digamos, la reforma agraria, entre otras grandes medidas que se dieron a cabo en esos gobiernos. Ese es el único precedente que hay de la proscripción de una expresión, de la expresión del movimiento nacional y popular en un marco electoral, ¿no? Habían elecciones en el periodo del sexenio, sí, pero todo termina con la Revolución Nacional. Ese es el precedente. Ahora, las situaciones obviamente entre lo que pasaba en los 40 y lo que pasa ahora son diferentes. Lo que nosotros podemos precisar es que el movimiento nacional y popular, si no tiene una representación electoral en estas elecciones, empieza a despertarse una duda que ya tenía algunos indicios en la época del 2020, que es la duda de si cada vez que nuestros candidatos concurren a elecciones van a ser inhabilitados, van a ser proscritos o van a ser perseguidos, hablamos del 2020, ¿por qué tenemos que concurrir a la democracia liberal como forma de representación? Esa pregunta ya existía el 2020, ya había un conjunto de sectores que decían, no tenemos por qué ir a esta expresión democrática cuando el país es nuestro. Y esto lo escuchaba de una señora que era de los Ayllus del norte de Potosí, que eran uno de los grupos más radicalizados dentro del área rural boliviana, que decían, si nosotros somos dueños de esta tierra y este es nuestro país y esta es nuestra sociedad, ¿por qué tenemos que ir a votar como ellos dicen que tenemos que ir a votar? ¿Por qué tenemos que ir a la representación que ellos dicen que tenemos que ser representados si además no van a dejar que nuestros candidatos participen? Esas pulsiones que habían quedado resueltas con la elección de Luis Arce, con el retorno a un encauce democrático, vuelven a despertarse hoy día. Esta idea de, ¿es la vocación democrática la única forma en la que nosotros podemos llegar al poder? El Evo sedimentó durante 20 años la posibilidad del movimiento indígena popular de ser gobierno mediante una vía democrática. La noción de que el pueblo es mayoría y de que cuando todo el pueblo vota no hay una minoría capaz de enfrentar a esta unidad del movimiento, de la sociedad de abajo, de la sociedad de a pie, es algo que sedimentó la experiencia política de Evo Morales con las 4 victorias electorales que tuvo entre 2005 y 2019. Sin embargo, estamos en una situación justamente en la que eso se erosiona, ¿no? En la que eso empieza a erosionarse. Yo creo que si no existe ningún tipo de representación del movimiento indígena, va a haber una concurrencia en las calles. Creo yo, todavía no en el cuestionamiento al carácter democrático del país, pero ya empieza a despertar la consulta de cuál es la otra forma de llegar al poder si es que no nos permiten llegar por la vía democrática. Y yo creo que el gobierno no es consciente de ello, y de serlo cree que va a enfrentar nuevamente una oleada de bloqueos como la que Evo Morales digamos, trató de montar el año pasado en octubre, y dice, bueno, podemos militarizar las zonas de la nación quechua, podemos militarizar el Chapare boliviano, porque la gente no va a saltar no va a saltar a favor de un Evo que esté solo, olvidando que la proscripción a Evo y la proscripción a Andrónico no es la proscripción de un líder político, es la proscripción de un movimiento popular. Si la gente no tiene a quién votarle, ¿por qué tendría pues que concurrir a las elecciones? Claro. Es la pregunta que el gobierno se niega a hacerse a sí misma diciendo, no, pues es que nosotros somos la opción. Nosotros que los perseguimos, nosotros que los detenemos, nosotros que los torturamos, nosotros que los enjuiciamos, nosotros somos su opción. Nosotros que les subimos el precio de los alimentos, nosotros que les quitamos combustible, nosotros vamos a hacer su opción. A nosotros nos van a votar. Y tú te haces la pregunta de, entre lo que tú estás haciendo y lo que tú estás creyendo que la gente opina de ti, hay una distancia abismal. Pero
insisto, es la lectura del gobierno y es ahí donde están empujando y lo más probable es que tengamos, sí, una oleada de movilizaciones. Yo no creo que sea capaz necesariamente esa ola de movilizaciones de revertir la situación electoral actual, pero sí va a empezar a sedimentar cuál es la alternativa si por la democracia no se puede. Claro. Bueno, ¿no? Clarísimo. La pregunta, me parece, ¿no? Porque que los liderazgos populares hoy estén sin instrumento político, como ¿no? el partido, para presentarse a una elección, ¿no? representativa en este contexto, me parece clarísimo este recorrido, Fran, y estas preguntas que el mismo pueblo y el mismo movimiento se hace en Bolivia en estas condiciones, ¿no? Ahora te vamos a preguntar para un poco que nos cuentes al público que no es boliviano, ¿no? Para que entendamos en la región qué representa cada uno de las figuras, por lo menos que necesitamos conocer desde el campo popular. Después quizás te hacemos una pregunta sobre los candidatos de la derecha derecha, porque después, bueno, hacia adentro tenemos algunos problemitas también. Pero contanos qué representa Andrónico. Ok, lo mencionaba Álvaro García Linera ya el año 2023, y desde entonces digamos que podríamos trazar como el que empieza a encauzar a Andrónico Rodríguez. Para quienes no lo conocen, en el caso de Argentina, Andrónico Rodríguez es el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico cuando se da el golpe de Estado. Es uno de los pocos dirigentes de alcance nacional que se va a mantener firme al lado de Evo Morales durante todo el proceso de insurrección y de resistencia al golpe de Estado que se va a dar en noviembre, desde el 10 de noviembre hasta el 24, que es cuando se firma la mesa de diálogo, digamos, y se anula la proscripción al MAS y PCP. Andrónico Rodríguez también va a ser un personaje muy importante durante la cuarentena, porque en Bolivia la cuarentena se volvió una excusa para militarizar los mercados, para militarizar las poblaciones intermedias, y para en realidad generar un control y un grado de persecución sobre el movimiento popular. Y Andrónico ahí es el único que en medio de la cuarentena empieza a regalar alimentos a la gente, digamos, gente que se moría de hambre, porque es gente que trabajando en el sector informal, vive al día y no podía abrir sus puestos, no podía abrir sus negocios, ¿no? Perdón, creo que me... Sí, tenemos alguna dificultad con... ¿Todo bien? ¿Sí, se me escucha? Está. Ahora sí. ¿Fran? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ok, buenísimo. Retomaba el tema de Andrónico. Te escuchamos. Buenísimo, Fran. perdón. Sí, es el Internet nacional. Buenísimo. Andrónico es un personaje súper importante en la cuarentena porque va a llevar alimentos a sectores donde la gente básicamente no tenía que comer, porque trabajando en la economía informal, en el sector informal, no podía abrir sus negocios porque los mercados estaban militarizados. Ese es Andrónico Rodríguez, va a ser candidato a senador y va a encauzar en el largo de este tiempo la posibilidad de ser un recambio generacional en el liderazgo del mundo indígena. Andrónico Rodríguez ahorita tiene 36, 37 años. Es un presidente del Senado, fue presidente del Senado durante 5 años consecutivos y ya decíamos que viene de una trayectoria sindical. Él es politólogo de profesión, pero él es un joven que nace en el campo, nace en una población en el trópico de Chapare, en la provincia de Chapare, migra a la ciudad de Cochabamba para estudiar a la universidad y cuando concluye la universidad retorna a su población para hacer una vida sindical, una vida profesional. De ahí va a ir escalando en la vida sindical hasta el lugar que tiene. Representa una forma distinta de ser indígena en una tierra ya gobernada por Evo. Personas como Andrónico, personas como David Mamani, que es el dirigente de la Federación Tupac Katari en La Paz, son expresiones de estos jóvenes que nacen o son niños durante la época de Evo Morales, logran estudiar, logran volverse profesionales durante el gobierno de Evo Morales y retornan a sus orígenes, a sus raíces, a politizar, a organizar, a ser parte, digamos, de ese tejido popular y no replicar esta lógica de desclasamiento, de arribismo hacia la derecha, hacia las clases medias, sino más bien un orgullo de pertenecer al bloque nacional y popular.
Ahora bien, ¿eso le basta a Andrónico para hacer el recambio generacional de Evo? No. Necesita, digamos, de una manera muy encarecida, el respaldo del líder. Había algo que se dice mucho aquí en Bolivia, que es que el apoyo político que tiene Evo es inheredable sin que sea Evo quien transfiera ese apoyo político. Hay mucha gente que ve en Andrónico una alternativa electoral en estas elecciones. Pues esa alternativa electoral solo es coherente con el movimiento indígena si cuenta con el apoyo de Evo Morales y con el apoyo de las organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales. Hoy por hoy, Andrónico ha sido capaz de tejer al único sector que se encontraba por fuera del área de irradiación de Evo Morales, que era la conducción aymara. La conducción aymara a la cabeza de Tupac Katari, justamente de otro joven como David Mamani, se ha acercado más bien a Andrónico, pese a que esos acercamientos previos con Evo no funcionaron, no porque Evo sea un mal líder o porque Evo no entienda a los aymaras, sino porque Evo está confinado en el Chapare debido a la persecución política que viene desatando el gobierno en su contra desde hace ya 6 meses. Entonces el liderazgo aymara, los sectores aymaras que no encontraban mucho, bueno, este Evo que es básicamente tenemos que ir a pedir audiencia con él al Chapare, nos es muy reticente en algunas cuestiones con quien nos acercamos, y ahí está un Andrónico que ha caminado con ellos, un Andrónico que los visitó durante la época del golpe, durante la época de la dictadura, y que les dice, bueno, vamos. Y Andrónico en su discurso presidencial lo que dice es, el liderazgo histórico de este proceso es de Evo Morales. La transformación histórica de este proceso es a la cabeza de Evo Morales. El proceso de cambio es producto de lo que gestó el compañero Evo Morales. Entonces, ¿por qué explicar la candidatura de Andrónico? Por ser un intento de responder a la pregunta de ¿qué pasa si Evo es inhabilitado? ¿Cuál es la opción electoral si Evo está inhabilitado? Y ahí se presenta y dicen, bueno, nosotros podemos ser una alternativa electoral. Y por eso también es proscrita por el gobierno. Lo hace Andrónico con una de las siglas con mayor estabilidad, con mayor posibilidad, digamos, de participar en las elecciones, y aún así el gobierno inventa este artificio electoral para intentar inhabilitarlo. La acción es tan descarada que el propio Tribunal Supremo Electoral tiene que decir, bueno, con el Evo sí, porque ya había un arreglo, pero esto del MTS vamos a tratarlo aparte, vamos a tratarlo el miércoles, porque hay cosas que no cuadran, ¿no? Lo cual podría permitir un desfogue, una posible representación del movimiento indígena a la cabeza del binomio de Andrónico. Insisto, solo posible en el marco en el que Evo y Andrónico cooperan conjuntamente, en el marco en el que Evo apoya la representación política de Andrónico y en ese sentido transfiere no solo su voto, sino su estructura política y sindical, que es principalmente quechua, más que aymara. Y ahí tendríamos lo que hemos visto siempre, que digamos, la unión de las organizaciones sindicales aymaras y la organización de las organizaciones junto a la unión, de las organizaciones sociales quechuas, te permite no solo jugar en el tablero nacional, sino te permite casi asegurar la elección, casi tener una victoria en primera vuelta. Y yo creo que también el cálculo del gobierno es ese. Un Andrónico que pudiera ir a la contienda los limpia, los borra del mapa, ya no son la única opción de izquierda, y además los evidencia como la traición del movimiento popular. Depende del gobierno la inhabilitación a Andrónico, sí y no. El fallo que ellos han emitido es justamente para lograrlo, pero en última instancia el órgano electoral, que en Bolivia el órgano electoral es independiente al órgano judicial, tiene la última palabra. Y ese órgano electoral creo yo, elijo creer, que entiende que tiene que haber una representación electoral del movimiento indígena y que la única que pueden habilitar sin que el gobierno desate una persecución judicial contra ellos mismos como órgano electoral es Andrónico. Entonces, un poco así está la situación.
si hay algo que se le critica a Andrónico, y me parece una crítica válida, es el desacato a la estructura orgánica del Chapare, que había decidido ir con Evo Morales y que no había un plan B, y en ese sentido Andrónico rompe filas. Estamos en un momento en el que esa desobediencia a lo orgánico podría resultar en la única posibilidad electoral del movimiento indígena de tener una representación. Puede ser que aún Andrónico, habiendo roto filas, no sea porque quede inhabilitado, pero en esa situación quedaría todavía más en evidencia este accionar de persecución política contra el movimiento indígena por parte del gobierno, porque sería una acción clara de no va a haber ninguno de ustedes, ni el Andrónico, ni Leonardo Loza, ni la Vilma Lanoca, ni Evo Morales, ni Andrónico Rodríguez, no va a haber nadie. Y lo que deja en evidencia Andrónico con su postulación es, si a mí me inhabilitas, no es un tema con el Evo, es un tema con el movimiento indígena. Claro. Entonces, veamos si te atreves, ¿no? Aunque dentro de las filas del abismo, obviamente ha sido un desacato a la estructura orgánica que había sido Evo o Patria o Muerte. Sí. Pero me parece que hay una complicidad del propio Evo en persona, ¿no? También hay alguna cosa, visto desde afuera, por ahí es distinto y uno le erra, pero Andrónico Rodríguez construyó en parte su candidatura con un recorrido internacional, anduvo por Argentina, anduvo por España, si mal no me equivoco creo que también por México, y que eso hay un registro, hay una huella de alguien lo autorizó a sentarse con los actores políticos donde se sentó Andrónico, ¿no? Me parece que hay una cosa no dicha públicamente, pero que evidentemente también es parte de entender que esto tenía una dinámica realmente de una brutalidad y una complejidad gigantesca, ¿no? Que me parece que hoy termina siendo como la única, entre comillas, esperanza institucional en suspenso hasta el miércoles. ¿Sí? Digo, si no, evidentemente todo es descomposición en términos del movimiento, de las representaciones del movimiento nacional y popular en Bolivia. Hay un problema ahí, ¿no? Con las delegaciones de poder, claro, ¿no? Que nuestros líderes populares también fueron haciendo en el proceso. Yo sinceramente pensaba, ¿no? Así dicho mal y pronto, también. Evo está curado de espanto. Está curado de espanto. Podés confiar mucho en Andrónico, pero él confiaba en Lucho Arce. Sí, claro. O en Argentina, Cristina tuvo que confiar en Alberto Fernández, digo, salvando las grandes distancias y los contextos. Porque, ¿sabes, Fran? Y esto, ahí va mi pregunta. Porque los análisis progresistas, ¿no? Y en nuestro ámbito y desde afuera quizás también, siempre la culpabilidad recae en Evo. Claro. ¿No? Evo fue el que cerró, Evo no se quiso correr, Evo tuvo la culpa porque... ¿Por qué crees? Digo, y aparte yo creo que hay como un ensañamiento, ¿no? Con la figura de Evo Morales, porque es un liderazgo popular, porque es un líder aymara, trabajador, ¿no? Y creo que tiene que ver también con una lectura que es errada. Digo, los líderes populares pueden tener errores, yo no estoy negándolo, pero ¿por qué? ¿No? El ensañamiento con que el error y la llegada a este punto tiene que ver con Evo y no con Arce. Y no con este gobierno, ¿no? Que nos repasás todo lo que sucedió, que ni siquiera hizo un tuit para el aniversario del golpe de Estado de Yanine Áñez y el poder, ¿no? Real en la región. ¿Por qué? Digo, ¿cuál es? No sé, transmitirnos tu lectura, porque por lo menos eso es lo que me pregunto acá, desde acá. Yo creo que es muy fácil echarle la culpa al Evo, porque generalmente los sectores que lo hacen son sectores de clase media que desconocen, digamos, de una situación mucho más amplia de lo que son las dirigencias sociales, las dirigencias sindicales, y que además de alguna forma les gana pues su condición de clase. Esta idea de que, no, es que como es populismo, ¿no? Como es populismo, todas las soluciones son, y todos los errores son producto del líder populista, digamos, ¿no? Para mí, los errores del proceso de cambio, alguno circunstancial lo tendrá Evo Morales, pero el hecho de que las dirigencias sindicales se hayan prevendalizado y se hayan vuelto más bien no representativas de sus bases, no es un problema de Evo, es un problema de las organizaciones sociales, de las dirigencias sindicales. El hecho de los diferentes errores que se han ido cometiendo, digamos, al interior del proceso de cambio son errores colectivos, porque los procesos son colectivos.
Eh, yo creo, coincido con Cachi en que, por ejemplo, en este tema de Andrónico hay mucha dirigencia, digamos, que dentro del abismo acusa a Andrónico de ser un traidor, de haberse rebelado, digamos, contra Evo Morales, cuando Evo Morales no ha dicho nada. Claro. Desde que Andrónico ha anunciado su candidatura, Evo Morales ha guardado silencio. Cada vez que le han preguntado qué opina usted sobre la candidatura de Andrónico, dice, compañero Andrónico es compañero del proceso de cambio. Ya está. El único comunicado que emitió es, cuidado te estés equivocando en, por haberte hecho candidato, dejar de hablar con nosotros. Nada más. Claro. Y hicieron un llamado a sostener esos puentes comunicacionales que siempre han existido entre Evo y Andrónico. Entonces tú tienes una dirigencia que es más evista que Evo, porque toda su legitimidad depende también de que el Evo los ha puesto ahí, no de que sean dirigentes producto necesariamente de luchas colectivas. ¿Cuál es el gran problema, pues, del pacto de unidad del evismo? Que es un pacto de unidad no necesariamente representativo sobre las estructuras sociales que ellos tienen, y entonces cuando se mandan acciones de movilización, son líderes que no saben combatir, porque no han combatido. Hay excepciones muy, muy particulares, quizás el compañero Humberto Claros, que fue detenido después por el gobierno tras las movilizaciones de 2024, o el compañero Ramiro Cucho, de Potosí, pero a mí estos dirigentes son dirigentes que están ahí por haber apoyado a Evo, no necesariamente por ser expresiones de las bases. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces los ataques internos se dan por ese tipo de dirigencia, por ese tipo de cuadros burocráticos, y no necesariamente por las bases. La discusión en los mercados, la discusión en los transportistas, la discusión en los porteros, en las empleadas ¿se le va a apoyar a Evo? Porque con Evo el proceso de cambio estaba bien, porque con Evo había comida, con Evo había transporte, con Evo había gasolina, con Evo había trabajo, con Evo había crecimiento, con Evo había dignidad. Y si a Evo lo proscriben, se va a apoyar a Andrónico, porque Andrónico es un joven construido políticamente por el Evo. Si la gente de a pie tiene esa claridad política, ¿cómo es que la dirigencia duda? ¿Cómo es que la dirigencia no escucha a sus bases? ¿No? Entonces, eso también nos muestra, ese es un error no del Evo, ese es un error de cómo se han ido construyendo las dirigencias y los liderazgos en los últimos 15 años. Ahora bien, esa crítica interna de por qué a veces, digamos, se le echa muchas culpas al Evo, yo la tomo, digamos, en este sentido de esas dirigencias sindicales, pero el hecho de que, no, es que el Evo pone, sube, baja como si fuera un rey, es una concepción clase mediera de lo que son los movimientos populares. Es una concepción academicista, intelectualoide, de creer de que con haber leído algún par de libros de Lacroix y decir que todo es populismo, uno ya sabe lo que son los movimientos indígenas, lo que son los movimientos populares, lo que ha sido el proceso de cambio. El proceso de cambio, como lo fue el PT, como lo fue, no sé, el Frente Amplio en Uruguay, como claro, lo fue... Pues, se tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Ahí va mi pregunta. Bancamos a Tupac García. Sí, que a alguien no le gusta, pero bueno, digamos, ¿no? nos ponemos así como entusiastas. Sí. No, pero muy claro, Fran. Entonces, es una descomprensión. Sí, claro. Desde el escritorio de lo que son los procesos sociales, ¿no? El Evo se debe a sus bases y las bases también le sacan el cuero al Evo, ¿no? Y aún así sigue siendo nuestro líder y va a seguir siéndolo hasta el día que se muera. Y creer lo contrario, creer estas panaceas, ¿no? De líder carismático y cositas así, está bien para lo académico, ¿no? Pero en lo político se tiene que ser un poco más serio y eso implica conocer lo que es un país en su densidad, digamos, ¿no? Totalmente. Porque además lo popular es caudillista, claro. Todo un país, por favor, donde lo popular no sea caudillista. Entonces el problema es o la academia progresista de izquierda está en el mundo equivocado y lo que hay que hacer es reubicarla en un mundo donde se cumplan sus leyes políticas y sus deberes ser, o en la realidad es la que es, y entonces lo que se está desviando más bien es el pensamiento, claro, progresista e intelectual de clase media, ¿no? Espectacular. Eso
quizás como respuesta a los ataques al compañero Evo Morales. Si no sabe de lo que estamos hablando, retrocede un par de minutos, ¿no? Y lecciones aprendidas a partir de las reflexiones de Tupac. ¿Sí? Nos queda poco tiempo, Fran, extraordinaria esta reflexión, de hecho por eso estábamos atrás de cámara diciendo qué claro lo que estás diciendo, y nos reíamos mucho acá con Emi, y con la producción también, ¿no? Porque la verdad que es así, ¿sí? El divorcio entre la intelectualidad progre y los movimientos populares, ¿no? Una historia recurrente en América Latina. Pero no quiero dejar que nos pase el programa sin preguntarte un poco en torno a la derecha, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo de la oligarquía, en el campo de las fuerzas proimperialistas, ¿no? Y por qué también ese nivel de descomposición y atomización, ¿no? Porque no lograron hacer síntesis. Eso es lo que indica el marco de 9 candidaturas, ¿sí? Y 2 proscripciones, ¿no? Pero ¿qué está pasando en el campo oligárquico e imperialista de Bolivia? Lo que tenemos en la oposición es una fragmentación en 3 piezas importantes y ya después retazos, ¿no? Retazos menores que no van a sacar, en el mejor de los casos sacarán 3-4%. ¿Cuáles son los 3 grandes bloques? Por un lado lo tenemos a Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia el año 2001, ex fórmula del partido de la dictadura junto a Hugo Banzer Suárez, que es, Hugo Banzer Suárez es el Videla boliviano, ya para que los compañeros argentinos, digamos, hagamos el traspaso. Que representa una visión muy republicana de la política, muy republicana al estilo de Estados Unidos, es muy amigo de Marcos Rubio, ha sido parte de toda esta opereta en Venezuela con Guaidó, este tema de demonizar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En algún momento Tuto Quiroga llamó a la intervención militar en Venezuela durante la época de las guarimbas y también durante la época de Trump. Y siempre ha sido un personaje muy vinculado a esa forma de republicanismo. Durante el golpe de Estado, Tuto Quiroga fue el operador civil que cuadraba a los líderes militares, a los generales de la Fuerza Aérea, de la Naval y del Ejército, para mantener el control político en torno a Yanine Áñez. Pongamos a decir que Yanine Áñez era la presidenta, pero el presidente de facto, si ustedes quieren, era Tuto Quiroga, que era el que cuadraba a las fuerzas militares para decir, aquí se saca el ejército, se saca tal unidades, se combate acá, no se permite la salida de Evo Morales a México, a no ser que se negocie, que no se ¿verdad? Ese es Tuto Quiroga, que viene acompañado de un joven cuyo padre está vinculado a uno de los desfalcos más grandes a una entidad financiera en el país en los últimos 30 años, que es el desfalco al Banco Fácil, ¿no? Para que sepamos que los ricos se hacen ricos trabajando, solo hay que desfalcar entidades financieras a gran escala, ¿no? Vos porque estás queriendo desconocer que las estafas llevan trabajo, las estafas financieras llevan trabajo. Claro, también es alto laburo engañar a 27,000 a 30,000 personas, digo, ¿no? Después tenemos a Doria Medina. Doria Medina, demócrata norteamericano, viene más bien de una línea... Viene del gobierno, viene desde la época de los 90, igual que Tuto, mientras Tuto era más bien del partido de la dictadura, Doria Medina del partido del MIR, que era la izquierda electoralmente posible, digamos, dentro del periodo neoliberal. Él es el ministro de las privatizaciones, él entra como ministro y dice, yo voy a privatizar una empresa por día. Entonces él hace plata con eso, su fortuna también la construye a partir de la subasta de las empresas estatales y que las adquiere a precios módicos. Y Doria Medina es un gran empresario que ha ido construyendo lo más cercano a un partido de derecha, a una corriente de derecha. Doria Medina financia programas de liderazgos jóvenes, programa becas para estudiantes, tiene think tanks de cuadros de analistas políticos, les financia libros y publicaciones a un montón de cuadros académicos que vayan poco a poco bajando línea hacia él, construye referentes mediáticos, pero más que ser un partido político es una empresa. Entonces Doria Medina
lo que agarra siempre es, aquí el jefe de la plata soy yo, entonces yo digo quiénes son candidatos, quiénes no, qué se hace, qué se dice, qué se sube y qué se baja. Representa a un sector más popular de la derecha, vamos a decirlo así, mientras Tuto es más bien una expresión más señorial de la derecha antimacista. Doria Medina trata de ser una expresión más de estos sectores populares que se han ido desclasando. Nuevos ricos, ¿no? De incorporarse a las clases medias, que son todavía muy cholos, muy indios para votarle al tuto, para ser tutistas, pero son lo suficientemente no indios o antimacistas para votarle al Doria. Históricamente, Samuel ha perdido las elecciones, es candidato a la presidencia desde el 2005 y candidato a la vicepresidencia desde el 97, nunca ha ganado, pero ahí está, ¿no? Insistiendo, es el eterno jugador, digamos, ¿no? De las elecciones nacionales. Y el tercer bloque es Manfred Reyes Villa, un bloque que tenía Manfred Reyes Villa era algo así como un Larreta, era el que el año pasado la gente decía, él gana porque todos se unen en torno a él y se acabó. Pero de repente este bloque se fragmenta, el bloque, digamos, de derecha, y termina mucho más amenguado. Manfred Reyes Villa fue militar, fue decán del último dictador militar, que fue García Meza. Después fue parte de una expresión más radical, pero también más juvenil de la ADN, del Partido de la Dictadura, vinculado a los republicanos, para los republicanos buchistas, a los republicanos pre-Trump. Obviamente, como pueden ver, mucho más en desventaja con relación al apoyo de los intereses norteamericanos, con relación a los anteriores dos, que uno es más trumpista y el otro bidenista, por decir algo. Y este Manfred Reyes Villa fue alcalde de la ciudad de Cochabamba en la época neoliberal, ahora nuevamente alcalde, actual alcalde de la ciudad, que más bien trata de apostar a un discurso más nacionalista. Trata de un tema de decir, ¿por qué tiene que volver la DEA? ¿Por qué tienen que volver los norteamericanos? Vamos a tener que tener una lógica más aquí nacionalista, pero todos los cocaleros son los narcotraficantes que hay que perseguirlos, pero todos los que hagan puntos de bloqueo vamos a tener que reprimirlos. Entonces la idea de sacar un nacionalismo de derecha. Un nacionalismo de derecha que ha quedado muy juzgado dentro del bloque de derecha por los acercamientos entre el gobierno de Luis Arce y de Manfred Reyes Villa. Ahí, digamos, si ustedes quieren, ahí hay una aproximación de algunas fracciones del gobierno de Luis Arce con Manfred, que ha perjudicado a ambos, ha perjudicado al arcismo y ha perjudicado a Manfred. Esas son las tres expresiones de derecha. Como solución económica, el modelito Milei, ¿no? El modelito recontracción del Estado, recorte de gasto público, apertura de mercados y vamos a vivir de las inversiones extranjeras. Acompañado de un fuerte proceso de endeudamiento. Todos los candidatos hablan de prestarse entre 10,000 y 12,000 millones de dólares para solventar la crisis. Ninguno de los candidatos de oposición ha explicado cómo va a pagarse esa crisis después. Cómo va a pagarse esa deuda, quién la va a pagar. La idea es, nos prestamos, resolvemos y después emitimos la factura, digamos, ¿no? Claro. En lo político, estas diferencias que ya mencionaba, y en materia de seguridad, los tres tienen una aspiración a lo Noboa, una aspiración a la, entre comillas, securitización del país, que en realidad no es otra cosa que una persecución abierta y descarada política contra el movimiento indígena y popular. Claro, pues es la idea de desarticular. Claro, exactamente, no tienen ninguna forma. ¿Cómo podrían gobernar ellos con la gente en la calle? Entonces la idea es, nos prestamos plata, con eso solventamos la crisis, destruimos el Estado y para que nadie salga a protestar, perseguimos a todos los líderes políticos y sociales que estén en contra. Terrible. Desde Argentina venimos del futuro y les decimos que sí, eso va a pasar si votan ese candidato. Eso pasa, sí. Pero muy clara la caracterización de cuáles son. No es una misma terminal, uno creía que era así, no es la misma terminal y por eso también esa atomización la que se está manifestando en la derecha y que abre un escenario de oportunidad también si efectivamente el movimiento popular se impone a esta encerrona institucional que ha generado la propia brutalidad del gobierno arcista, ¿no? Así que, Fran, gracias. No sé si querés hacer alguna. Ya son y 58, estamos al límite. Pero gracias por traernos tanta claridad. Un saludo a Mishka y Turri, que te saluda también, Fran. Te saluda la comunidad de Nodal. La comunidad de Nodal detonada, de felicidad, de alegría de tenerte. Sí, dice, bancamos ese tupaje enojado diciendo lo que hay que decir, dice Andy.
Bueno, y te agradecen el Bueno, análisis, Fran. Muchísimas gracias por muchísimas acompañarnos. gracias a todos los compañeros, compañeras que han visto el programa, a los que lo vayan a ver igual en diferido. Agradecido igual nuevamente con Odar como siempre. Cerrar, digamos, estamos en un momento muy tenso, digamos, en el que podemos bien tener una salida electoral, que habrá que construirla, que habrá que potenciarla, que habrá que también hacer que esa dirigencia, digamos, responda a todos los intereses del bloque nacional y popular, o frente a la proscripción abierta y el escenario de una ola de movilizaciones y de protestas que empiecen a poner en duda el carácter democrático de estas elecciones y del régimen político en Bolivia. En este momento bisagra, hacer un llamado a la unidad, hacer un llamado a la movilización y también hacer un llamado a la esperanza. Tenemos una oposición lo suficientemente palurda como para no haber aprendido sobre sus aciertos políticos en los últimos 15, 20 años. Tenemos un gobierno lo suficientemente idiota, digamos, para poder haber traicionado de esta forma tan burda al movimiento popular y dejarnos más bien en bandeja de plata el trabajo a nosotros de retejernos. A diferencia de otros movimientos populares, a diferencia de otros procesos políticos, la sociedad boliviana parece estar más a la izquierda que las representaciones político-electorales de estas elecciones, lo cual nos permite pensar en una reunificación del movimiento popular en torno a esa sedimentación de lucha y de pensamiento transformador que se vienen dando los últimos 20, 25 años. Sobre esa acumulación es más posible retejernos y vencer. Mi pronóstico es que el movimiento popular se va a retejer, sea en torno a una posibilidad electoral, sea en torno a una salida en las calles. Entonces, en ese momento bisagra, potenciar eso, invitar a la gente boliviana que nos escucha a unirnos en esa causa, y también a todos los compañeros en Argentina a también apoyarnos, porque se vienen momentos muy difíciles, de mucha conflictividad, de mucha convulsión, y de ser así, siempre hermanos, siempre en las luchas y siempre con la posibilidad de vencer. Clarísimo, gracias Fran, por supuesto. Gracias, Fran. Siempre el optimismo de la militancia, ¿no? Por frente al pesimismo a veces de la razón.